Estimados aprendices, muy buenas noches. Teniendo en cuenta que la clase pasada no grabó, em, quise hacerles este video para las personas que no pudieron asistir, pero dado que a veces las cosas pasan por algo, en este caso me pasó por descuidada, pero bueno, ya revisando el documento para estudio este trimestre, veo que hay una parte que hace relación a la vigilancia del sistema de acueducto que habla de los parámetros, a analizar, qué es lo que justo están viendo con la profe, con la profe Diana Paola, al igual que lo del IRCA, que si no lo han visto lo van a ver con ella. Entonces, como no se trata de ponerlos aquí a repetir a ustedes información, esto es de muestreo, que lo vimos muy ampliamente el trimestre pasado. Me parece que es conveniente que le demos más importancia a esta parte que aquí en el documento está tan pequeñita y solamente asociada al cálculo de caudales, porque de verdad que estas condiciones hidráulicas, si bien es cierto, el tecnólogo no tiene el alcance de hacer diseños de plantas, sí van a entrar ustedes muy seguramente a operarlas, hacerles mantenimiento, supervisarlas. Y este conocimiento me parece que está muy poco desarrollado. Entonces voy a aprovechar para que en este video, en lugar de repetir todos los conceptos que traté de meter en una sola clase, voy a ir desarrollando uno a uno para que se entienda con toda la calma. ¿Qué vamos a ver? Conceptos de hidráulica básica. La hidráulica, como les decía la clase pasada, es una rama de la física que se encarga de estudiar el comportamiento de los fluidos en movimiento. Como estamos trabajando todo el tiempo con agua, ya sea residual, potable, agua en todo su esplendor, es tan importante la hidráulica. Cuando está en movimiento se llama hidrodinámica, cuando está quieta se llama hidrostática. Y en ambos estados tiene propiedades específicas. Tenemos que tener en cuenta que en el ciclo del agua que veíamos por ahí en la primera clase, también podemos darnos cuenta que el agua en su ciclo puede estar en diferentes fases y esto hace que sus propiedades cambien relativamente. Mm, el agua en estado líquido va a tener unas características específicas y diferentes a cuando está en estado gaseoso, y tanto el agua como el gas se consideran como fluidos estudiados dentro de la mecánica de fluidos, siendo los líquidos el objetivo de estudio de la hidráulica. Voy a comenzar, voy a explicar estas propiedades de los fluidos y esto de los aforos de caudal, que igual lo vimos ya en primer trimestre. Lo voy a explicar con más calma y desarrollando cada una de las fórmulas y de las propiedades que son específicas e importantes dentro de la hidráulica. Vamos a volver a ver este video que habla en términos generales de todo el accionar de la hidráulica y la hidrostática e hidrodinámica dentro de las plantas de tratamiento. Y de los diferentes sistemas, no solamente de las plantas de tratamiento, porque son sistemas, son principios que usamos no solamente en saneamiento, sino también en mecánica, en diferentes, son conceptos aplicados a diferentes ciencias. Entonces, volvamos a mirar este video. Los líquidos y gases son denominados fluidos. La rama de los gases es estudiada por la neumática, y los líquidos son estudiados por la hidráulica. La base fundamental de la hidráulica es la hidrostática, que estudia el comportamiento de los líquidos en reposo. Y la hidrodinámica, que estudia el movimiento de los líquidos. De la hidráulica se deriva también la oleohidráulica, que estudia los fluidos a base de productos petrolíferos, como el aceite. Es importante conocer las propiedades fundamentales de los líquidos, las que se resumirán a continuación. Pero antes es necesario señalar que las magnitudes físicas se expresan en dimensiones de fuerza, masa, longitud y tiempo.
Veamos las propiedades fundamentales de los líquidos. La incompresibilidad. Vengan, quiero aquí recordarles algo que ya lo vimos por allá en primer trimestre, pero me parece fundamental, y es que recordemos estas magnitudes, qué significan y cuál es la unidad básica. Comencemos con la más sencilla, que es el tiempo. El tiempo es una unidad, una magnitud fundamental cuya unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades y en el tanto MKS como CGS es el segundo. Entonces vamos a estar hablando de tiempo en relación al segundo, pero sabemos que también tiene múltiplos y submúltiplos como las horas y los días, donde ya podemos hacer ese traslado a través de factores de conversión, sabiendo que una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos, por lo tanto una hora tiene 3600 segundos y así podemos hacer una analogía con los días. En cuanto a la longitud, sabemos que esta magnitud física básica nos define un espacio recorrido, ¿cierto? O un espacio simplemente, una unidad de medida de la longitud en el sistema internacional de unidades es el metro. En el sistema inglés podemos estar hablando de pies o pulgadas, pero por lo general cuando hablemos de sistema internacional pues vamos a tener el metro en esta magnitud. En cuanto a la masa, nuevamente una magnitud física fundamental cuya unidad de medida es el kilogramo en el MKS, en el Sistema Internacional de Unidades. Y la fuerza, si ustedes recuerdan, la fuerza es la masa multiplicada por la aceleración y a su vez la aceleración es una longitud recorrida en un espacio de tiempo al cuadrado. Recordarán, por ejemplo, la aceleración de la gravedad, que la vamos a mirar muchísimo en este curso, que habla de 9,8 unidad de longitud metros sobre unidad de tiempo al cuadrado segundo al cuadrado. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado es una, es una forma de expresar una aceleración, en este caso la de la gravedad. Cuando la aceleración la multiplicamos por la masa, se forma una fuerza. Entonces, cuando tenemos un kilogramo que multiplica a un metro sobre segundo al cuadrado, tenemos una fuerza que la llamamos Newton. Estos son los famosos Newton que a veces encontramos como unidades en los diferentes equipos. Entonces, quería recordarles eso porque de esto se deriva la otra unidad que por aquí la mencionan, que es la que más vamos a utilizar en este curso, que es la presión, como una fuerza sobre área que se expresa en newton sobre metro cuadrado, que es lo que conocemos como pascales. Quería que recordemos eso. Sigamos con el video. Y tiempo. Veamos las propiedades fundamentales de los líquidos. La incompresibilidad. Los líquidos son considerados incompresibles. Si se ejerce una presión sobre un líquido, este ejerce una presión igual en todas las direcciones del recipiente que lo contiene. Densidad absoluta. La densidad absoluta es la cantidad de materia contenida en una unidad de volumen. Si la masa total de un cuerpo es m, y su volumen es v, la densidad absoluta estará dada, como se muestra, por la fracción de la masa sobre el volumen. El agua tiene una densidad absoluta de 1000 kilogramos por metro cúbico. Esta propiedad sí la recuerdan, ¿cierto? Densidad es igual a masa sobre volumen, la hemos utilizado varias veces y en este caso la mencionan no solamente como densidad, sino como densidad absoluta. Este valor también lo tenemos muy en mente. La densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico o de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esa es una propiedad fundamental del agua que nos permite reconocerla. Que la densidad tenga algunas variaciones con la temperatura es cierto, pero igual es una propiedad fundamental del agua. Cuando decimos que la densidad de esta sustancia es 1, pues suponemos que es agua. 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1000 kilos por metro cúbico. Este valor varía en función de las variaciones de temperatura y de presión. Peso específico absoluto.
Se entiende por peso específico absoluto de un cuerpo a la relación entre la fuerza gravitatoria con la que es atraído el cuerpo, y su volumen. Si el volumen V de un cuerpo es atraído por una fuerza gravitatoria P, el peso específico absoluto estará dado, como se muestra, por la fracción de la fuerza gravitatoria sobre el volumen, o lo que es lo mismo, la masa del cuerpo por la aceleración gravitatoria sobre el volumen del mismo. Entonces, si la densidad absoluta es igual a la masa sobre el volumen, y el peso específico absoluto es igual a la masa por la aceleración gravitatoria sobre el volumen, resulta que, el peso específico es igual a la densidad por la aceleración gravitatoria. Este concepto sí es nuevo, no habíamos visto qué es el peso específico. El peso específico tiene una relación directa con la aceleración de la gravedad. Ustedes saben que en el planeta Tierra el responsable o la responsable de que no estemos flotando por ahí en el aire es la aceleración de la gravedad, que es esa fuerza que atrae el centro el centro de la Tierra a todos los cuerpos que tienen determinada masa. Eso es lo que especifica su peso. Entonces, este concepto lo introducimos en este momento, peso específico como la densidad normalita absoluta por la aceleración de la gravedad, que ya habíamos dicho hace unos minutos que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Como el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, es evidente que el peso específico del agua es entonces de 1810 newton por metro cúbico. Densidad y peso específico relativos. La densidad relativa, S, es la relación entre la correspondiente al agua y al líquido que se analiza. Relación que también es válida para los pesos específicos. ¿Sabías que el aceite es menos denso que el agua? Este par de conceptos también son nuevos. Cuando hablamos de cualquier unidad que sea relativa, tenemos que especificar relativa a qué, ¿cierto? La palabra relativa implica como una comparación. Entonces, si estamos hablando de una densidad relativa, en este caso, para efectos del tema que estamos estudiando, pues será relativa a la densidad del agua, porque podemos hablar de cualquier sustancia con cualquier tipo de densidad. La densidad del aceite, creo que ustedes han podido experimentar en algún momento que el aceite, si unen aceite con agua, el aceite flota, porque el aceite tiene menos densidad que el agua. Si fuera más pesado y tuviera más densidad, pues seguramente se asentaría, pero este flota. Entonces, cada que les hablen de una densidad o un peso específico relativos es porque están relacionados con el valor de la densidad o el peso específico del agua respectivamente. Pues sí, y si quieres que hagamos un vídeo explicándolo con más detalles, háznoslo saber en los comentarios. Viscosidad. Como se conoce, cuando un cuerpo se desliza sobre otro, surge una fuerza tangencial a la superficie que se opone al deslizamiento, que se conoce como fuerza de rozamiento o fricción. Similarmente, cuando un líquido se mueve, surgen fuerzas que se oponen a su movimiento. La viscosidad es la propiedad del líquido que origina esfuerzos tangenciales que se oponen a su movimiento y que además provoca que parte de la energía del movimiento del líquido se transforme en energía térmica. El movimiento de líquidos más viscosos requiere evidentemente más energía. Ahora veamos algunos elementos de hidrostática e hidrodinámica. Presión y principio de Pascal. La presión es el cociente de la fuerza normal ejercida por unidad de área. Y puede ser expresada en distintas unidades como, en atmósfera, en pascal, o metros columna de agua. En un circuito hidráulico, según el principio de Pascal, la presión en un fluido incompresible se transmite de manera uniforme en todas las direcciones. Por lo tanto, si dos puntos están conectados por un tubo o una línea de transmisión de presión en un circuito hidráulico, y no hay pérdida de energía significativa debido a factores como restricciones del flujo o fugas, la presión en ambos puntos será igual. De ahí se obtiene una relación de variación de fuerzas por variación de áreas. Este principio es el que se aplica en los gatos hidráulicos, además de diversas aplicaciones en la industria y la tecnología, como en sistemas de frenos y ascensores hidráulicos. Caudal y ley de continuidad. En un circuito hidráulico también es posible evaluar el caudal en determinados puntos. El caudal se calcula dividiendo el volumen de fluido que fluye a través de un punto en un tiempo determinado.
La ley de continuidad es un principio fundamental en la hidrodinámica que establece que el caudal de un fluido incompresible es constante a lo largo de una tubería o conducto de flujo, siempre y cuando no haya fugas ni fuentes de flujo en el sistema. Principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli es un principio fundamental en la hidrodinámica que establece una relación entre la velocidad de un fluido, su presión y su altura en un sistema de flujo. Según el principio de Bernoulli, en un flujo de fluido incompresible y sin pérdidas de energía, la suma de la presión estática, la presión dinámica y la energía potencial por unidad de masa del fluido se mantiene constante a lo largo de una línea de corriente. La presión estática se refiere a la presión que ejerce el fluido en reposo, la presión dinámica está relacionada con la velocidad del fluido y la energía potencial está asociada con la altura del fluido en el sistema. El principio de Bernoulli se utiliza en muchas aplicaciones prácticas de la hidráulica, como en el diseño de conductos, tuberías, sistemas de bombeo y ventilación, entre otros. En resumen, la hidráulica utiliza principios como el de Pascal y la ley de continuidad para transmitir y amplificar fuerzas mediante el uso de fluidos incompresibles. Espero que hayas encontrado este video útil y te haya... Bueno, este video nos habla de varios de los principios que vamos a ver lentamente en este curso. No los vamos a ver todos en una clase, voy a pasarles uno a uno y vamos a ir viendo sus aplicaciones y ejercicios para que el tema sea más fácil de comprender. El primer principio que vamos a analizar es el denominado principio de Pascal, que lo mencionó este caballero al comienzo del video y que nos habla de cómo es posible que la fuerza ejercida sobre un fluido se pueda multiplicar tantas veces como se multiplica el área de acción. Mejor dicho, el principio de Pascal se usa para que con pequeñas fuerzas podamos mover o podamos amplificar grandes fuerzas que se requieran en el otro extremo, como cuando tratamos de elevar un carro a través de un gato hidráulico, como cuando tratamos de abrir compuertas, de accionar filtros prensa en el caso del agua. Entonces, de todo este asunto de la hidráulica, la hidrodinámica y la hidrostática, vamos a comenzar esta clase, este video, solamente recordando una partecita que trata del principio de Pascal. Entonces, pongámosle mucho cuidado a esta única rama, a Pascal. Imagina tener el poder de multiplicar una fuerza solo utilizando un líquido. En este video, aclararemos el enigmático principio de Pascal y su impacto en aplicaciones prácticas. Desde detener un vehículo solo con un pequeño movimiento de tu pie, hasta cambiar la orientación de vuelo de un avión. Estos fenómenos son posibles gracias a la tecnología hidráulica desarrollada por el genio Blaise Pascal. El principio de Pascal es una ley física que pertenece a la hidrostática, la rama de la hidráulica que estudia a los fluidos en reposo. Para entenderlo necesitamos tener claros dos conceptos que ya estuvimos viendo en el video anterior. El primer concepto es el de presión. La presión, como ya sabemos, es la cantidad de fuerza que se aplica sobre una superficie determinada. Si mantienes una fuerza constante pero disminuyes el área sobre la cual se aplica esa fuerza, la presión aumentará. Ya que al disminuir el área, la misma cantidad de fuerza se está distribuyendo sobre una superficie menor. El segundo concepto importante es el de incompresibilidad. Los líquidos son considerados incompresibles. Y lo veremos en este ejemplo. Si tomas una jeringa llena de aire, tapas la salida y presionas el émbolo, puedes ver cómo el aire se comprime. Y al soltar el émbolo vuelve a su volumen original. Pero el agua no se comporta así. Ahora pruébalo con la jeringa llena de agua. Verás que no se deja comprimir. Eso significa que si tuvieras un tubo lleno de agua con dos émbolos iguales, toda la presión que se aplica en uno de los extremos llega completa a toda la superficie interior y al émbolo del otro extremo. O sea, la presión en el primer émbolo es igual a la presión en cada uno de los puntos, incluyendo el segundo émbolo. Y ese es el principio de Pascal. Un cambio de presión en un fluido incompresible confinado se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Parece algo muy sencillo, pero tiene increíbles implicaciones.
Si tienes un fluido confinado con dos pistones en cada extremo, al presionar el de entrada, se moverá el de salida. Pero como la presión es igual en todos los puntos y el pistón de salida tiene más área, significa que el pistón de salida ejercerá más fuerza que la que se aplicó en el de entrada. Si ponemos en el pistón de entrada un peso de 10 kilogramos y el área del pistón en contacto con el líquido es de 1 centímetro cuadrado, la presión entonces es de 10 kilos por centímetro cuadrado. Esta presión se transmite por todo el líquido, a las paredes del contenedor y al pistón de salida, cuya superficie inferior tiene 5 centímetros cuadrados. Cada centímetro cuadrado recibe la presión de 10 kilos. Entonces el pistón ejerce una fuerza de 50 kilogramos. Esta operación se puede expresar matemáticamente con esta ecuación. La fuerza en el pistón 2 equivale a la fuerza aplicada en el pistón 1, multiplicada por el resultado de dividir el área 2 entre el área 1. Si quieres experimentar el principio de Pascal en casa, puedes usar dos jeringas. Una delgada y una gruesa. Llénalas de agua y únelas con una de estas mangueras, también llena de agua. Notarás que si empujas el émbolo de la jeringa delgada se mueve el de la gruesa con facilidad. Pero si usas la jeringa gruesa para mover la delgada requiere un esfuerzo mayor. Este intercambio de fuerza por área puede ser muy bien aprovechado. Si usas un gato hidráulico para levantar tu auto, estás aprovechando el principio de Pascal para multiplicar la fuerza que le aplicas a la palanca del gato con tu brazo. Al pisar el pedal del freno, se aplica una pequeña fuerza a un pistón, que transmite la presión a través de un fluido hasta los pistones que actúan sobre las pastillas de freno, lo que permite detener el vehículo de manera eficiente. En algunos sistemas de control de vuelo y dirección en aviones y naves, el principio de Pascal se utiliza para controlar superficies móviles como aletas y timones, lo que permite cambios precisos en la orientación. Además de usarse en las grúas que levantan cargas pesadas, en los elevadores de los edificios, en las prensas hidráulicas, en equipos médicos como las jeringas y los equipos de medición de presión arterial, entre muchas otras aplicaciones. Y con esto concluimos nuestro viaje por el mundo del principio de Pascal y sus fascinantes aplicaciones. Bueno, como les decía, el principio de Pascal se aplica en forma muy práctica en varias partes del funcionamiento de una planta, tanto plantas de tratamiento de agua potable o residual, especialmente en sistemas que manejan presiones y fuerzas de líquidos. Primero que todo, recordemos qué dijo el video que era el principio de Pascal. Cuando se aplica una presión en un punto de un fluido que tiene que estar como encerrado, confinado, porque si el fluido está abierto, pues se dispersa por todos lados y no tendríamos ese punto de apoyo, ¿no? Entonces se aplica una presión en un punto de un fluido confinado. ¿Qué pasa con esa presión? Ella se transmite con igual intensidad en todas las direcciones, pero es la misma fuerza por unidad de área. Entonces, cuando le cambiamos el área, porque miren aquí, esta fuerza, ahorita miramos este video que muestra cómo funciona una prensa que puede perfectamente abrir, por ejemplo, una compuerta de una planta de agua potable residual, pero esta fuerza que hacemos al bajar este péndulo, hacemos una pequeñísima fuerza sobre esta pequeñísima área. Esa fuerza que hacemos se multiplica tantas veces como se haya aumentado el área, logrando con esta pequeña fuerza levantar todo este peso, cosa que no podríamos hacer directamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice exactamente el principio de Pascal? Cuando se aplica una presión en un punto de un fluido confinado, esta presión se transmite con igual intensidad en todas direcciones y a todos los puntos del fluido. Lo que les decía, entonces con una pequeña fuerza vamos a generar una fuerza mayor que se transmite a través de ¿qué? De un fluido. ¿Gracias a cuál propiedad de los fluidos? A la incompresibilidad, porque si este fluido se comprimiera, pues perderíamos ahí esa fuerza, ¿no? Miremos entonces este funcionamiento
que puede ser perfectamente el de un sistema hidráulico de compuertas o válvulas automáticas. Las compuertas, lo veíamos la clase pasada o antepasada, creo que fue, pues son esas grandes puertas que tenemos que abrir o cerrar para dirigir el flujo o para evitar que siga pasando a la planta. Y las válvulas las veremos con mayor detenimiento en un par de trimestres, pero son elementos, yo les hacía referencia a la válvula de cierre del gas o del agua que tenemos en la casa, válvulas que hacen que eh, permitamos o no permitamos el paso de ese fluido y otras que permiten el paso porcentual o por una porción del fluido, o sea que no se abren ni se cierran completamente, sino por pocos. Pero miremos que me gustó este video que explica exactamente cómo se transfiere esa fuerza. Uniformemente por toda la sustancia. Veamos Perdón. Sí, ahí comienza. la prensa hidráulica. Esta distribuye la presión uniformemente por toda la sustancia. Veamos la animación. A medida que se bombea líquido, este va entrando y entrando y entrando acá y va ascendiendo esto, va multiplicando la fuerza que se hace. Aquí se hace poca fuerza, acá se hace mucha fuerza. Ahora, si yo quiero liberar el sistema, nada más lo libero, el líquido viene para esta parte, luego se distribuye acá nuevamente, cierro y puedo empezar nuevamente el sistema. Ok, tenemos este sistema. Bueno, allí se repite lo que decía el otro video, entonces lo que me interesa es hacerles un ejercicio. De una vez vamos a hacer un ejercicio con Pascal. Para que este tema quede... Ay, Dios, esta no es mi aplicación. Esta sí. Entonces, vamos a suponer que tenemos un sistema con dos émbolos conectados por un fluido como el que veíamos en el ejercicio. Dos émbolos conectados por un fluido. Vamos a suponer que esto es un émbolo. Ustedes se imaginan que eso es un émbolo, ¿vale? Y acá tenemos otro más grande. Y estos dos están conectados por un fluido. Recuerden que aquí el secreto es que existe este fluido, porque sobre este fluido es que se va a ejercer la fuerza y el fluido es el que tiene esta propiedad. Entonces vamos a suponer que este émbolo que es redondo tiene un radio de 2 centímetros y este que es mucho más grande tiene un radio de 8 centímetros. La fuerza aplicada en este punto es de 50 newtons. Recuerde que newtons es kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la pregunta? Pues, ¿cuánta fuerza necesitamos o cuánta fuerza al aplicar 50 newtons en este émbolo pequeño se va a generar en este émbolo grande? ¿Para qué nos va a servir eso? Pues para abrir una compuerta, porque perfectamente aquí, según el sistema que se haya diseñado, pero aquí podemos, este émbolo más grande puede estar empujando con una estructura mecánica adecuada, una estructura para abrir o cerrar una compuerta que necesite mucha fuerza, porque recuerden que el agua ejerce una fuerza muy grande. ¿De cuánto? De 1000 kilos por cada metro cúbico. Y son todas las estructuras que contienen o que llevan agua, pues resultan bastante pesadas. Entonces, ¿cuánto, si tengo un émbolo así de pequeño, cuánto se multiplicaría la fuerza? Y aquí
entonces yo con qué fuerza me estaría encontrando. Esa es la pregunta. Entonces, como sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? La primera interrogante que tendríamos aquí es, bueno, ¿de qué áreas estamos hablando? Tendríamos que averiguar cuál es el área de este émbolo y cuál es el área de este pongámosle área 1 y pongámosle área 2. ¿Por qué estamos hablando de área 1 y de área 2 y de émbolo pequeño y de émbolo grande? Porque se supone que con esta misma presión generada en 1, que es la misma presión que sale acá, se va a multiplicar ostensiblemente la fuerza dependiendo de cómo varíe el área. Entonces, en últimas, lo que vamos a hacer allí es vamos a igualar esas áreas, esas presiones, perdón, es lo que vamos a hacer con la fórmula. Allá vamos a llegar a decir que la presión en 1 siempre fue igual a la presión en 2. Para ello, entonces, recordamos que presión es fuerza sobre área y que si vamos a definir cuál es esa presión en 1, pues tendremos que saber cuál es el área 1. Entonces, de aquí que nos falta calcular esta área. Primero vamos a calcular el área. Entonces, el área 1, si estamos hablando de un émbolo redondo, pues ya sabemos que el área del círculo viene siendo pi por r a la 2, ¿cierto? El área 1 será pi por radio al cuadrado, que será igual a pi. Recuerden que aquí nos están dando el valor del centímetro, el valor del... En ningún lado nos dijeron, es que no copié el ejercicio, en ningún lado nos dijeron que esto era el radio, sino que nos dijeron que era el diámetro del émbolo. El diámetro del émbolo. Entonces, como la fórmula dice pi por r a la 2, quiere decir que la mitad de esto es el radio, ¿cierto? Si se acuerdan que en una circunferencia, esto es diámetro y la mitad de esto es radio. Entonces la fórmula dice pi por r a la 2, no por pi por diámetro al cuadrado. Entonces por eso voy a colocar pi por, además de todo, recuerden que la fuerza está en Newton y Newton quiere decir kilogramo, que es masa, por una aceleración, metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, para yo poder hacer algo con estas unidades, este radio también tiene que estar en metros y aquí está en centímetros. Entonces, sabemos que un metro tiene 100 centímetros, por lo tanto, voy a poner de una vez aquí 0.01 metros, pues será igual al 1 centímetro que tengo de radio, ¿cierto? Esto al cuadrado me da exactamente 3.1416 por 0,01 elevado al cuadrado. Me da un área pequeñísima. 0,00031. ¿Que son qué? Metros cuadrados. De la misma manera calculamos área 2, que en este caso será pi por radio 2 al cuadrado, y tendríamos que, aquí dijimos que el diámetro era de 8 centímetros, o sea que el radio va a ser de 4 centímetros, que pasados a metros pues serán 0.04 metros elevado al cuadrado. Y esto nos daría 3.1416, que es el valor de pi, multiplicado por
0,04 elevado al cuadrado. Y eso me da 0,005 metros cuadrados. Ahora bien, tengo que la fuerza ejercida de esta fórmula de aquí, que lo que nos interesa es igualar las presiones, porque sabemos que la presión ejercida en este punto va a ser igual a la presión ejercida en este otro, lo que se multiplica es el área y la fuerza. Entonces, si nosotros decimos ¿qué es presión 1? Pues presión 1 va a ser igual a fuerza 1 sobre área 1, ¿cierto? Y si esto lo igualamos a lo que pasa en el punto 2, que es este punto 2, entonces la fuerza 2 que no conocemos tendrá que estar dividiendo al área 2 que sí la conocemos. Es por esto que de esta fórmula nos resulta que si yo voy a despejar la fuerza 2 será igual a ¿qué? Simplemente esta la pasé al otro lado. Y esto que me está estorbando aquí, que es el área 2, lo voy a pasar a multiplicar acá arriba. Por lo tanto, fuerza 2 será igual a la fuerza 1 por la relación entre áreas, área 2 sobre área 1. De donde tenemos todos los datos, fuerza 2 será igual a fuerza 1, que son 50 newtons. Acuérdense que newtons quiere decir, voy a poner lo que quiere decir el newton, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, por una relación de áreas. Bueno, la verdad es que aquí no me sirve porque se me van a cancelar las áreas. Entonces, perdón, no los confundo con eso, dejémoslo en newtons. 50 newtons por el área 2 que me dio 0,005 metros cuadrados y el área 1 que me dio 0.00031 metros cuadrados. ¿Qué va a pasar con estos metros cuadrados? Pues se van a cancelar y la respuesta es en newton, por eso no les desbaraté este newton porque no lo vamos a cancelar con nada. La fuerza 2 será igual a 0,005 dividido entre 0,00031 y esto por 50. Nos da 810 newton. Entonces, miren la importancia de esta ley de Pascal en plantas de agua, en los frenos, en lo que ustedes lo quieren aplicar. ¿Cuál es la importancia de este asunto? Que una pequeñísima fuerza aquí, porque apenas está haciendo una fuerza de 50 newton, por la multiplicación del área, que es 4 por 2, 8, 4 veces más grande, se ha multiplicado a 810 newton, o sea que esta fuerza es de 810 newton. Esta fuerza de 50 newton perfectamente la puede hacer una persona normalita y hasta delgadita, pero esta de 810 no. Entonces, miren la connotación y la importancia que tiene este principio de Pascal en la industria en general. No vamos a hablar solamente de plantas de tratamiento de agua potable o residual. Miremos otro ejercicio. Por ejemplo, ¿dónde más se aplican este principio en planta? Pues ya vimos por ahí en uno de los videos los sistemas de frenos. También puede ser, no solamente los sistemas de frenos, son frenos para carros, también se llama frenado hidráulico, el que se utiliza en maquinarias, por ejemplo, de prensas de lodos.
Miremos por acá un dibujo de una prensa de lodo. Como su nombre lo indica, una prensa, esta que son prensas como de abanico. Una prensa, como su nombre lo indica, es una máquina mecánica que lo que hace es aplastar o prensar lo que tenga en medio. Entonces, en el caso de los lodos, ya veremos, perdón que está casi una descarga el equipo. Ya veremos cuando veamos plantas de tratamiento de agua residual que uno de los subproductos más importantes a veces que la misma agua son los lodos, porque salen en muchas cantidades y producen muchísimos impactos. Entonces, esos lodos, si los tratáramos de sacar de la planta así como salen, ellos salen muy cargados de agua. Hagan de cuenta la consistencia de un yogur. Entonces, trate de meter un yogur o grandes cantidades de lodos con consistencia de yogur a una volqueta. Imagínense palear la consistencia de esa sustancia y tratar de meterla en algún contenedor para disponerla adecuadamente. Es muy difícil. Entonces, este tipo de equipos lo que hacen es aplastar ese lodo, exprimirle el agua y sacar unas pastas, porque se llaman así pastas o tortas, que es el mismo lodo pero con una mínima cantidad de agua que ya se puede agarrar en pala fácilmente o con retroexcavadora y meter a una volqueta y mandarlo a una disposición final. Esta fuerza que se ejerce aquí en estos equipos para prensar esos lodos también es una fuerza demasiado grande porque no solamente es el agua, sino que es el agua cargada de sólidos, porque son lodos. Entonces se requiere muchísima fuerza para aplastarlos y que el agua salga del lodo. Entonces aquí también estos equipos de prensa hidráulica son bastante útiles. ¿Dónde más también se pueden aplicar estos principios? En bombas de pistón. A ver, veamos también una figura. Bueno, el funcionamiento interno de estas bombas. Una bomba, ya lo veremos más adelante en otro trimestre, pero una bomba es la que nos permite, es un equipo que nos permite elevar la cabeza de presión para poder llevar el agua a una altura que no nos llegaría por gravedad. Para eso son estas bombas. Y requieren obviamente una fuerza importante para poder impulsar el agua que está en un nivel menor y llevarlo a la altura que usted haya definido, para la cual haya comprado la bomba. Y el sistema es exactamente el mismo de las bombas hidráulicas. Aplicar una pequeña fuerza para que esa pequeña fuerza, como vimos en el ejercicio que acabamos de hacer, se multiplique enormemente al cambiar el área y a través de un pistón se puede hacer el el movimiento esperado. Bueno, no encuentro como el dibujo más adecuado, pero ustedes me entienden, ese es el funcionamiento, una pequeña fuerza que genera una muchísima más grande con la que se puede, con la que se puede mover un elemento mucho más pesado. Veamos otro ejercicio, hagamos otro ejercicio. Solo vamos a ver Pascal, en esta clase no nos vamos a, a detener a nada más. Es parte de lo que vimos la clase pasada, estoy repitiendo la clase pasada, pero lo voy a hacer muy corto solamente para que se entienda esto, solamente para que se entienda Pascal. Entonces, veamos, por ejemplo, un ejercicio. eh, bueno, todos van a ser iguales con el pistón, pero digamos que este sea un sistema de elevación de rejillas. Entonces, tenemos igual
un pistón pequeño. Digamos que aquí tiene una manija para que se pueda apretar. Esto una persona lo acciona hacia abajo y él está conectado a través de un sistema hidráulico, que quiere decir que, pues, que tiene agua, a otro pistón, a otro empuje, con el cual se está, a través de un sistema aquí, elevando una rejilla. Entonces, cuando este pistón suba, pues esta rejilla sube. ¿Que van a encontrar diferentes estructuras mecánicas? Pues obviamente sí, dependiendo del sitio. Pero estos son simplemente ejercicios para que ustedes dimensionen cómo se aplica el principio de Pascal. Entonces vamos a suponer que se necesita aquí 1500 newton para elevar esa rejilla. Y el área del pistón grande es nuevamente 0,02 metros cuadrados. Esta es la fuerza 2 y este es el área 2. Si tenemos un área 1 igual a 0.001 metro cuadrado, ¿cuál es la fuerza? En rojito aquí. ¿Cuál es la fuerza que yo necesito aplicar? Aquí es para el otro lado, ¿no? En el otro teníamos que calcular qué fuerza era la que nos iba a resultar. Aquí lo que vamos a calcular es qué fuerza tenemos que aplicarle para poder subir esa reja. Entonces, nuevamente nos acordamos del principio de Pascal y del principio de incompresibilidad de los fluidos y decimos que esta presión 1 aquí es igual a esta presión 2. Eso es lo que nos interesa, que la presión 1 sea igual a la presión 2. Y nos acordamos de la fórmula de presión, que es fuerza en el punto 1, pues fuerza 1 sobre área 1, que será igual a la fuerza 2 sobre el área 2. En este caso, no conozco la fuerza 1. Entonces, la voy a despejar porque no la conozco, y esta área 1 que me está estorbando, porque está dividiendo aquí, la paso al otro lado a multiplicar. Entonces dejo este otro lado igual, fuerza 2 sobre área 2 por área 1. Reacomodando este asunto, que pues no es estrictamente necesario, pero para que se vea más bonito, la fuerza 2 por la relación de áreas será igual a la fuerza 1. Decimos entonces que esta fuerza 1 será igual a la fuerza 2 que necesitamos para subir esa reja, que son 1500 newtons por área 1, que son 0.001 metros cuadrados. Recuerden que tiene que estar en metros cuadrados el área, 0.001. Dividido entre área 2, que es 0,02 metros cuadrados. Metros cuadrados se cancela. Y la fuerza 1 será igual a 0,001 dividido entre 0,02 igual me da 0,05, y eso lo multiplico por
1500 newtons y me da 75 newtons. ¿Qué quiere decir? Que con una fuerza de apenas 75 newtons, yo puedo elevar esta rejilla que necesita 1500 newtons de fuerza. De pronto este newton les está sonando a una cosa rara. Quiero que se den cuenta que es una magnitud muy entendible, muy viable. Yo les decía que newtons son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si estuviéramos hablando de la aceleración de la gravedad, si esta aceleración, como la estamos ejerciendo hacia abajo, estuviéramos hablando de la aceleración de la gravedad y sabemos que la aceleración de la gravedad tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuál sería la masa que necesito ponerle aquí encima a este pistón para poder levantar esa rejilla? Miren que si yo me dedico a despejar esta masa, sabemos que la aceleración que está multiplicando en este punto pasaría acá a dividir y entonces estos 75, que son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, dividido entre esta aceleración que son 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que hace que se cancelen estas dos, sería igual a una masa. Si yo divido 75 entre 9,8, porque estoy haciendo la fuerza hacia abajo, ¿cierto? Entonces son apenas 7,6, bueno, 7,65 para ser exactos, kilogramos de masa. ¿Qué quiere decir? Que si el sistema estuviera así como yo lo dibujé y yo tuviera que aquí aplicar esta fuerza hacia abajo, aprovechándome de la ley de la gravedad y de la aceleración de la gravedad, tuviera que poner aquí encima solamente un peso de 7 kilos y medio prácticamente, un poquito más, 7,65 kilogramos para poder mover toda esta reja. Ahora, si la reja estuviera en esta posición, ojo que estamos hablando solo estamos hablando de fuerzas verticales porque pues este no es un curso de física avanzada, pero es para que ustedes me entiendan la relación con áreas que de pronto es más fácil con masas que de pronto es más fácil de entender que una relación con fuerzas. Si hablamos de 1500 newton y le hacemos el mismo proceso de acá, y decimos 1500 newtons son 1500 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado y lo dividimos entre la aceleración de la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, pues eso es igual a la masa ¿de qué? De la reja o el peso de la reja que queremos mover. 1500 dividido entre 9,8 nos da 153, recuerden que esto se cancela, 153 kilogramos. Es esta masa. Simplemente eso, suponiendo que este sistema es completamente vertical y para entender con qué peso tan chiquito puedo mover uno grande. 153, porque me dio. Entonces, con ese peso de 7,65, aprovechándome de la hidráulica de los fluidos, de la primera propiedad que es la incomprensibilidad y de este señor Pascal que se dio cuenta que al hacer una fuerza
sobre un área, a través de un fluido, esto se multiplica porque es exactamente la misma fuerza, pero en cada unidad de área aquí, con un peso de apenas 7,65 kilos, que pueden ser, eh, qué sé yo, ladrillos, lo que sea que quieran poner aquí, pueden mover o pueden subir un peso de 153 kilos. Entonces, miren cómo se multiplica esa fuerza. Recuerden que esta clase solamente vamos a hablar de Pascal para ir haciendo este tema más digerible, porque se me iban asustando la clase pasada. Entonces, les tengo unos ejercicios. Les tengo unos ejercicios básicos que me gustaría dejárselos para que lo revisen, hagan el intento de hacerlos ustedes directamente y me cuenten en la próxima clase cómo les fue. Haciendo este ejercicio o sea, habiendo entendido Pascal como tal, seguiremos con Bernoulli, con Torricelli, pero sí necesito como que quede muy claro cada uno de estos temas, porque sí o sí se van a encontrar con este tipo de prensas. Y de hecho, si no las llegaran a ver en las plantas, porque, pues, qué sé yo, les tocó plantas muy pequeñas, en el mismo sistema de freno de los carros, que esto sí les quiero mostrar porque me pareció tan interesante. El sistema de frenos con disco de frenos es así. También utiliza Pascal y nosotros frenamos los que tienen oportunidad de manejar todo el tiempo y no somos conscientes de que estamos utilizando esta teoría de este científico. Miren. Cuando la persona presiona el pedal de freno, el pistón entra. El líquido se redistribuye en toda la zona, viene aquí empuja este par de émbolos, son cilindros con émbolos, los que empuja y frena con las zapatas. Este es un sistema de zapatas. Estas zapatas pegan en las ruedas que están girando y la frenan. Vean nuevamente, ahora concentrémonos en esta parte de aquí. Observa lo que pasa aquí en esta parte. Cuando se presiona el freno, el líquido se distribuye uniformemente. La presión que se ejerce en esta parte se distribuye aquí, a donde están los frenos. Bueno, ahora Entendemos entonces ahora la importancia de cuando el mecánico dice se regó o se salió o por el daño que tuvo el carro botó el líquido de frenos. Ya vemos la importancia del líquido de frenos en este momento. Si no hay líquido de frenos, no hay transmisión de esta pequeña fuerza que usted hace con el piececito aquí para que estas zapatas, que ya sean zapatas, pastillas y discos de frenos, se muevan a los extremos internos y detengan por fricción la llanta. Imagínense el asunto. Sin líquido no hay transmisión de fuerza. ¿Por qué? Porque el principio de Pascal actúa a través de un líquido, que es que incompresible. Tengo unos ejercicios para ustedes, entonces se los voy a dejar. Voy a dejar esta clase hasta aquí porque no quiero, como les digo, hacerla más densa y más complicada. Solamente Pascal. Miren, quedó el video como de 1 horita apenas. Solamente Pascal. Entiéndanme Pascal. Voy a dejarle los ejercicios en el chat y ustedes me cuentan el próximo jueves que tenemos clase si entendieron, si pudieron hacer los ejercicios y una vez entendido Pascal, seguimos con Bernoulli y Torricelli. ¿Vale? Un abracito entonces y mucho juicio con esto.